De ayer. Vamos con nuestra entrevistada del día de hoy. Ya nos acompaña de manera remota la diputada Flor Weise, en este caso del Partido Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches. Bienvenida a TV1 Noticias Central. Hola, Carlos, muy buenas noches. Muchos tópicos en cuestión, muchas gracias también por preguntar, pero muchos tópicos en cuestión que nos gustaría profundizar con usted respecto a noticias que son importantes a nivel local y también un poco a nivel nacional. Hablemos entonces sobre respecto a la ley de incendios que fue presentada hace ya un tiempo atrás. Esto es un proyecto que, no olvidar, fue valga la redundancia, presentado por el diputado Félix González, que también trata de regular un poco el manejo de los incendios y también la distribución de los espacios cortafuegos a nivel país. ¿Cómo se abarca esta discusión? Vamos por ahí, diputada, por favor. Sí, bueno, sin duda es una necesidad que haya una ley integral de incendios, y hoy día en el mensaje que ha presentado el Ejecutivo pone el foco principalmente en lo que es la prevención y la mitigación, y una ley de incendios que se está trabajando en el Senado ahora, que debe sin duda perfeccionarse. Están el ánimo y la disposición de las diferentes instancias y bancadas desde un punto de vista político para hacer que salga una buena ley, y eso significa que debe tener un enfoque integral, porque debe estar como pilares, tener el foco en lo que es la prevención, la mitigación, pero también en el combate de los incendios una vez que ya ocurren, también en la fiscalización, y eso significa mayor cantidad de recursos humanos, de logística para poder hacer esta fiscalización, y donde hay una interconexión y interrelación con diferentes servicios del Estado. Y por último también en lo que es la recuperación de los suelos desde el punto de vista productivo, es decir, si son cosechas, si son plantaciones forestales, y también la mitigación o la recuperación para evitar que ocurran daños o tragedias frente a inundaciones, a riesgos de derrumbe, de inundaciones cuando hay mucha lluvia, o que se provoca daño, digamos, por la erosión, cuando ya no hay materia vegetal en el suelo. Entonces son temas muy, muy importantes, como digo, estos 4 tópicos que se están debatiendo, porque hasta ahora había un foco más en lo preventivo, y los otros temas también tienen que considerarse, sobre todo cuando se trata de la intencionalidad, que más del 90% de los hechos, el 90 y más son 99% con factor humano, y la intencionalidad sobre el 70% sobre todo. Sí, aprovecho de igual consultarle porque también ha habido mucha necesidad, o por no decir crítica, por parte del mismo diputado Félix González respecto a lo poco que se ha avanzado, que los tiempos no son los que a él le gustaría para poder finalmente aprobar esta ley. Pero esto también se debe, y también por lo que interpreto de sus palabras, a que hay puntos que valen la pena ahondar, profundizar también en la materia. A su juicio y también respecto a la perspectiva del partido, ¿cuáles son esos puntos que vale la pena profundizar más antes de incluso poder presentar nuevamente esta temática en el Congreso? Bueno, los debates legislativos a veces suelen ser más extensos de lo que quisiéramos, y eso se trata de que tengan efectivamente una operatividad. Luego, en la realidad, digamos, en la ejecución, sean leyes que se practiquen de buena forma y que no generen un daño también con las personas que van a estar involucradas en esta aplicación de la ley. Si bien aquí el objeto es que se prevengan los incendios rurales, porque hay que decir que no es solo forestal, hay que sacarle ese concepto, porque también hay mucho bosque nativo que se quema. Hoy día en Chile hay 14,8 millones de bosque nativo, 2 millones de exóticos, y resulta que se queman de la misma manera. O sea, hay mucho más nativo, donde se daña además todo el patrimonio ecológico. Pero aquí lo que ocurre es que se está haciendo una planificación territorial, y tiene mucho que ver con el primer punto, que es la prevención, porque a juicio nuestro, y ahí entra lo que nosotros planteamos también como partido, como sector, donde se le pone el foco y del esfuerzo a la prevención, más allá que se puede hacer organizando juntas de vecinos, patrullas y comités comités, digamos, de personas incluso voluntarias que lo hacen a la luz de todo lo que generan los municipios como organización.
pero se pone el foco en generar estas zonas de interfaz, y ese es un tema importante, las zonas de interfaz que son en el sector rural, cuando está la zona límite entre urbano y rural, porque lo que principal foco de esto es proteger la vida de las personas y no ocurra lo que ocurrió en Valparaíso, ¿cierto?, donde mueren personas y donde también lo hemos vivido en nuestra región, en Santa Juana, Nacimiento. O sea, primer foco, el espíritu primero y bien más importante jurídico es la vida y luego el patrimonio. Entonces, pero ahí se hace el foco para estas zonas de interfaz, que son donde tiene que, y la ley no está discriminando qué tipo de construcción o de vegetación o de plantación o de cultivo debe haber ahí, sino que simplemente se dice que no puede, se definen 25 metros, es por ahí más o menos el promedio de la faja de interfaz o zona de resguardo en el caso rural, y eso significa que en el fondo tiene un espíritu expropiatorio, claro, porque la persona pierde el dominio de su propiedad o el derecho a cultivar o hacer lo que desee o lo que venía haciendo históricamente, y no tiene ninguna compensación desde el Estado. Y si bien es evidente que es necesario hacer que la propagación del fuego se disminuya haciendo estas cortafuegos o nombres, digamos, que tienen, mirándolo de la perspectiva técnica de cómo enfrentar la prevención, bueno, hoy día eso a los pequeños propietarios que tienen poco superficie de suelo probablemente puede resultar ser la mitad o todo o el 70% de su propiedad la que simplemente no puede hacer ni cultivar ni trabajarla, y eso tiene un daño en los ingresos, en su actividad, en cambiar de rubro probablemente, pero sobre todo sobre el derecho a propiedad. Entonces a nosotros nos parece que esto es más bien tiene un espíritu, por eso digo, expropiatorio, y en ese sentido el Estado de Chile tendría que entregarle entonces una compensación a quienes son los que tengan que dejar de usar sus suelos para actividades productivas económicas, sean viviendas, sea o incluso no. Entra el tema ahí, imagínese usted que también entra todo el tema de propiedades que son irregulares, que no tienen, ¿quién va a ser la persona que tiene que responder por el cumplimiento de la ley, así como hasta ahora, es el propietario que puede tener su predio o sus terrenos tomados? Claro. Y instalados francamente ya poblaciones que están instaladas, y eso para nosotros nos parece que en la práctica resulta bastante difícil, y ahí el Estado tendría que tomar un rol más activo, donde hacerse responsable él y no pasar la pelota en el fondo al dueño, que ya tiene un daño al haber sido fruto de una toma de terreno, pero que en los hechos tenemos que resguardar, sea quien sea que esté viviendo regular o irregularmente, tenemos que protegerlo de estos incendios, de esto que puede resultar perder la vida a las personas, pero hay un costo, y ese costo no puede ser que lo pague solo el privado, sobre todo cuando son pequeños, y ahí voy a la agricultura campesina o la pequeña agricultura, donde el desincentivo para mantenerse ahí o mantener la propiedad, que va a resultar ser más pequeña, por lo tanto la actividad o la rentabilidad va a ser menor, y va a terminar entonces probablemente vendiendo a quienes tienen paños más grandes, y sabemos que en nuestra zona la propiedad del suelo tiene también ya está cubriendo por parte de empresas más grandes, las cuales hacen su trabajo y cumplen con su rol de generar también ingresos, pero ahí vemos una amenaza para lo que son los pequeños propietarios, sean rurales o sean urbanos. Sí, y eso en cuanto a la ley de incendios en este caso, diputada. Cambiemos un poco de tema, ¿le parece? Porque en estos momentos a nivel nacional una temática de interés fue este anuncio de las alzas que van a haber en algunas ISAPRES en este mismo sentido. Esto obviamente viene estimulado con algo de atrás. Vemos que hay un proyecto de ley corta debido al caso ISAPRES de hace un tiempo, pero a la vez se está analizando esta misma situación de que pareciera que el antídoto es peor que la enfermedad, porque lo que se anuncia también es que es muy probable que debido a estas alzas que responden a una problemática anterior, se va a generar esta migración del usuario a los servicios de FONASA. Desde esta perspectiva, tanto las alzas como la aplicación de la ley corta, ¿cómo se aprecia toda esta situación desde su coalición y desde su partido también? Mire, sí, bueno, y antes de entrar en eso, sí quería poner el punto en lo que es recuperación de suelos, y ahí tienen que haber planes de emergencia, planes de apoyo a quienes han perdido la capacidad o quienes han perdido sus plantaciones, o si es en el caso de otro tipo de cultivo, el que sea,
porque ocurre que hoy día, y lo hemos comentado mucho en la zona, con todos los representantes del rubro, sea forestal, agrícola, donde no tienen los recursos para volver a plantar, por un lado, o forestar, en el caso que no estén. Y ahí hay mucha insistencia, hay mucha cantidad de hectáreas que están perdidas hoy día, y en eso el Estado de Chile también, que se le estaba pidiendo hace tiempo al ministro de Agricultura que entiendan que esto es una problemática que no es solo un capricho, ni mucho menos, es una necesidad, es un derecho y es una vocación que se tiene que mantener. Y ahí tiene que estar el Estado para poder ayudar a que esa actividad siga en pie. Si no, francamente, el aporte que hacemos al PIB como región va a ir cada día, va a ir en disminución, y eso no lo podemos permitir. Y respecto a la ISAPRES, la ley de, salud hoy día uno de los temas más agobiantes, la lista de espera sigue creciendo, y hubo una ley corta que fue para que la devolución de los costos que se habían cobrado sin tener el acuerdo, el alza de los planes, en el fondo, sin tener el acuerdo de los afiliados, fuera de vuelta. Bueno, eso fijó un esquema de que se tiene que estar hasta el 7%, ¿cierto? Se tienen que adecuar al 7% las cotizaciones, se tienen que establecer los planes que ahora se pueden, que las ISAPRES deben fijar, se tiene que hacer aplicando la tabla de factores únicos, la FTU, tabla de factores únicos, y sí lo que da la posibilidad es que se cobre una prima extraordinaria o especial para poder seguir cumpliendo con los planes que tenían originalmente los afiliados. Y para ello la Superintendencia de Salud es la que tiene que resguardar y fiscalizar el adecuado cumplimiento de la ley. Ahora, evidentemente, si hay un alza en los costos, las personas van a evaluar si se mantienen o no y si les dan o no la cantidad de dinero para mantenerse ahí. Yo considero que debería estar, es raro, y por eso hay que seguirlo analizando, porque el 7% el espíritu es que sea alrededor del 7%, lo que tenga que, y no se puede cobrar a los menores de 2 años ni los nonatos. Entonces, hoy día, si están aumentando las planes, por supuesto que ¿qué va a pasar? Va a haber una migración a Safonasa, que la que hubo anteriormente, que ya la hubo, y eso va a significar que las personas van a seguir sin atención, porque las listas de espera que ya conocemos y el sistema público no está preparado para tener esa capacidad de atención de la migración de 3 millones aproximadamente personas que son las que podría estar en riesgo que emigraran definitivamente. Entonces, es un tema que efectivamente hay que estarlo mirando muy, muy de cerca y ver cuáles son las ISAPRES y en qué proporción son los aumentos de estos planes y en qué cantidad de tiempo. Entonces, claro, se dijo que no podían hacerse alzas unilaterales de salud. Ahora no es así, tiene que el usuario dar su conformidad. Pero claro, si le sube el costo, a mí me parece que la ISAPRES es la que tiene que evaluar hoy día y ofrecer de alguna manera costos que sean más bajos para mantener a la gente. Eso es lo que ellos hacen, entregar salud a través de una forma de seguro, porque eso es un seguro cuando uno va y deposita en la ISAPRES. Ellos tienen que bajar los costos, porque de lo contrario la gente se va a ir, y nosotros y el Estado de Chile tiene que hacer también ahí la superintendencia, tiene que jugar un rol el Ministerio de Salud, porque la capacidad en FONASA no está para atender a las personas que puedan migrar. Entonces, es una amenaza que se viene, porque lo único que va a significar es no entregar atención de salud oportuna, y que la entregue el sector público-privado. Lo que importa es que la entregue y que las personas puedan elegir. Ahora, la elección va a depender del monto de prima que están cobrando. Y eso a mí me parece que las ISAPRES van a tener que pensarlo muy bien, porque si no, simplemente la gente no va a seguir estando ahí porque no va a poder pagar. Sí, diputada, se nos está acabando el tiempo. Solamente antes de terminar esta entrevista, a otro proyecto de relevancia a nivel local y que se está discutiendo actualmente, la ley de pesca. Continúa en este caso las críticas tanto por un sector como de otro sobre, en este caso, el nuevo fraccionamiento que se va a estar generando en esas mesas, en esos diálogos. ¿Cómo se discute todo y a la vez su bancada en este caso? ¿Cómo ve el planteamiento del fraccionamiento como siendo parte del corazón del proyecto de ley también? Mira, nosotros tenemos nuestra región, la región del Biobío, así como en el ámbito anterior forestal, que es muy relevante, que es muy importante todo lo que es el sector
agroforestal, también el sector pesquero es muy relevante y muy importante. Y hay provincias, y yo represento un distrito donde el fuerte de la pesca es la pesca artesanal. Y hay otra provincia, como es la Concepción, donde es la pesca industrial. Y ahí ha habido conflicto, fue una realidad, entre los intereses de los artesanales y de los industriales. El fraccionamiento que se planteó originalmente fue después cambiado en la Cámara de Diputados, a la cual yo pertenezco, y estuve en una de las votaciones en las comisiones donde se le aumentó casi en todas las pesquerías el porcentaje a la pesca artesanal. Luego volvió al Senado y volvió al porcentaje inicial, a lo que el gobierno había propuesto. Porcentaje que ni siquiera los mismos pescadores, en el caso de los artesanales, están de acuerdo con el gobierno, en este caso. Y ahora se instala nuevamente el tema de la jibia. Pero hoy día estamos en el fraccionamiento, que también volvió, era de 80-20, después quedó 90-10 y ahora volvió a 80-20. Me parece que aquí, y hay movimientos, y en la zona de Leu particularmente hay una preocupación grande por la jibia, pero no solo por el fraccionamiento, ¿no?, sino que por la regionalización, es decir, el no poder ir a pescar a otros lados, porque hoy día la jibia en las zonas de la costa de Arauco no está, hay muy poca. Entonces, y iba en un buen ascenso, digamos, la pesca de jibia con potera, que es la fórmula que ahora hay como está actualmente, estaban dando muestras de ir creciendo y de ir adecuando y generando los pescadores artesanales, los armadores, que son las embarcaciones más grandes dentro de lo que es artesanal, estaban haciendo una captura bastante interesante en ascenso. Y en todas las otras pesquerías, yo lo que creo es que se tiene que llegar a un acuerdo. Aquí hay necesidad, aquí es un tema conflictivo, es un tema difícil, pero hay que llegar a un acuerdo en donde los industriales hagan un nexo con los artesanales. Si hay normativas legales que les garanticen a los artesanales un porcentaje que les asegure una capacidad de ingresos y que se les permita ir creciendo también en su actividad, porque muchos de ellos podrían, ¿por qué no poder crecer? El que empezó con un bote más chico puede ir creciendo hasta tener una lancha de 18 metros, por ejemplo. Claro. Eso tiene que generar, si no puede cortársele las alas, digamos, vía legal. Pero también los pescados hay que pescarlos. O sea, también esto cuando se dice los pescados son para pescarlos y que no se queden en el mar, también es un elemento porque genera mucho trabajo. Y hay que decirlo, la industria genera mucho trabajo también. Entonces, ¿qué es lo que a mi juicio tiene que haber? Tiene que haber una complementariedad, se ha hecho anteriormente también en otros casos, en donde puedan los artesanales incluso comercializar con la industria en el porcentaje que ellos más puedan sacar, y eso se puede medir, el Sendapesca lo mide, están los indicadores, están los RPA, y llegar entonces a un acuerdo y que también haya una capacidad de diálogo de ambas partes. Pero a mí me parece que aquí la pesca artesanal tiene que dársele un enfoque precisamente con mucha relevancia, y sobre todo este gobierno que habló de tratar a todos por igual y que no haya discriminación de ningún tipo. Bueno, los más grandes, que tienen todo el derecho a hacerlo, a trabajar en lo que han ido creciendo y generando empleo, que es muy importante, pero los más pequeños también son unidades familiares muchas veces, pero también tienen una tripulación de 7 a 10 personas, han ido creciendo, entonces no se les puede dejar de dar la posibilidad que vayan creciendo también, y que por lo tanto la pesca artesanal, que es parte de nuestra idiosincrasia, todas las caletas, todo lo que está en el borde costero, no solo en la provincia de Arauco, también en la provincia de Concepción, tenga un espacio, y que esta ley sea para mejorar las cosas y no para empeorarlas, y menos para hacer conflictos sociales, que de eso ya tenemos bastante y no queremos que eso siga adelante. Yo tengo confianza en que se pueda llegar a acuerdos. Las posturas siempre al inicio son bien extremas, pero se puede llegar, y yo he conversado con personas del gobierno actualmente y también señalan que tiene que haber una fórmula de llegar a acuerdo y de que los pescadores artesanales tengan un espacio, pero no sea un espacio que se les restringe y se les limita a que no puedan seguir creciendo. A eso es lo que voy. Sí, diputada, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sin duda esto va a ser digno de analizar durante los próximos días en las distintas comisiones correspondientes. Agradecerle por este contacto, que tenga una excelente jornada también. Sí, muchas gracias, Carlos, a usted. Y bueno, queda harto desafío en pesca, viene el tema de las cuotas. Nosotros tenemos fraccionamiento que se aprobó en el caso de la Reineta, en el caso de la provincia de Arauco, pero hay que fijar la cuota después. O sea, tenemos las fracciones, pero nos falta fijar cuota, y ese es un tema que también va a ser altamente importante. En el caso de Concepción, el jurel, la sardina, anchoveta, que son importantísimos para lo que es la harina. Y bueno, son también el procesamiento, todo lo que está en las plantas
de Talcahuano. Bueno, ahí hay mucho mano de obra y nosotros queremos resguardar Sí. ambas cosas. Queremos resguardar el derecho al trabajo de las personas, pero también a quienes son artesanales, precisamente, que capturan y que ojalá pudieran también industrializarse y poder hacerle agregar valor Sí. a la producción, que no hemos logrado, pero seguimos en eso también. Vamos Diputada. a seguir en esa idea. Sí, muchas gracias por ese comentario, también por su tiempo, diputada. Que tenga una excelente jornada. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. No se despegue de la sintonía de TVU Noticias Central.